Hola de nuevo. En el anterior vídeo estuvimos comentando y estudiando la jerarquía digital plesiocrona o PDH. En este caso, en este vídeo, vamos a centrarnos en la jerarquía digital síncrona o SONET, que surgió con el advenimiento de la fibra óptica. Bien, SONET viene de Synchronous Optical Network y es una jerarquía digital basada en multiplexación en el tiempo o Time Division Multiplexing, desarrollada por los laboratorios Bell. Esta tecnología fue estandarizada en 1984 y se utiliza básicamente en Estados Unidos y Canadá. ¿Vale? Entonces, la base de SONET son las señales STS1 u OC1, dependiendo de si se utiliza cable de pares o fibra óptica, y tiene un caudal de 51,84 megabits por segundo. Este es el caudal básico del estándar SONET, y todas las demás señales de la jerarquía tienen, por tanto, caudales que son múltiplos de este caudal básico. Sin embargo, el estándar Synchronous Digital Hierarchy o SDH es un estándar aprobado posteriormente en 1989, pero a partir del estándar SONET, y la principal diferencia es que el caudal básico o señal básica de SDH es la STM1, tiene un caudal de 155,52 megabits por segundo, que es exactamente el triple del caudal básico de SONET. ¿Vale? De todas formas, no hay problema en compatibilizar ambos estándares, porque los caudales estandarizados de SONET siempre son múltiplos del triple de la STS1, con lo cual hay compatibilidad total con SDH. ¿Vale? Finalmente hay que tener en cuenta que tanto SONET como SDH, que son estándares síncronos, se desarrollaron a la vez que ATM, que es Asynchronous Transfer Mode, pues con el objetivo de que se complementaran y que sirvieran tanto para aplicaciones síncronas como para aplicaciones asíncronas. Bien, las velocidades estandarizadas las tenemos aquí en este cuadro. Entonces vemos como en la denominación STM1, en la denominación SDH, las señales se denominan STM- y el número de canales básicos, y por tanto comenzamos con el STM1, y las velocidades estandarizadas aumentan de 4 en 4. Siempre para pasar al siguiente nivel hay que multiplicar por 4 el caudal básico de una señal del caudal inferior. Así, STM1 es de 155,52 megabits por segundo, mientras que la 4 es de 622,080, y así con todo. Sin embargo, si nos fijamos en la columna de la izquierda, las denominaciones SONET empiezan en el STS3 y el siguiente es el 12, el siguiente es el 48 y el siguiente el 192, es decir, hay que multiplicar siempre por 4, pero comenzando siempre por la STS3. Bien, las soluciones que aportan o las diferencias que hay con el sistema digital plesiocrono que estudiamos en el anterior vídeo es que, aunque el sistema americano SONET no es exactamente idéntico al internacional, que es el SDH, ambos sí que son compatibles. No ocurre como ocurría con la jerarquía digital plesiocrona, donde la estructura telefónica de ambos lados del Atlántico era distinta. ¿Vale? Otra característica fundamental es que estos estándares, tanto SONET como SDH, ya definen interfaces de fibra óptica, es decir, ya toda la infraestructura funciona sobre fibra óptica, y por tanto su capacidad es muy superior a la de la jerarquía digital plesiocrona. Además, una herramienta muy importante o una solución o una diferencia muy importante es que no solo disponemos de mucho más anchos de banda, sino que todo el sistema dispone de herramientas de gestión y tolerancia a fallos online, es decir, sin echar abajo la infraestructura. No tenemos que parar los troncales o parar la infraestructura para hacer gestión del mismo, sino que funcionando, es decir, a la vez que transmitimos datos, realizamos la gestión del sistema. ¿Vale? Como su propio nombre indica, utiliza relojes síncronos y además utiliza punteros, lo cual es muy importante, porque al utilizar punteros permite un multiplexado y desmultiplexado de niveles jerárquicos que no sean consecutivos. Es decir, aquí sí que podemos pasar de una STM16 a una STM1 sin ningún tipo de problemas. Bien, aquí tenemos un ejemplo de cuál sería la jerarquía digital síncrona. Por ejemplo, aquí en este ejemplo asumimos que el primer elemento
de la jerarquía, ¿vale? Pues puede ser un router o un dispositivo al cual lleguen, por ejemplo, líneas de la jerarquía digital plesiocrona o una red de datos, etcétera, etcétera, una red de Ethernet o lo que sea. Bien, el primer dispositivo, si esto es una central telefónica a la que llegan líneas de tipo E1, de tipo E3 o simplemente Ethernet o lo que sea, aquí a partir de aquí en la troncal que inicia el nivel de la jerarquía sería la STM1, ¿vale? Esta troncal sería la de 155,52. Pues bien, para pasar al siguiente nivel necesitamos que en la siguiente central telefónica nos lleguen 4 líneas de nivel inferior, y cada 4 líneas del nivel inferior se pueden multiplexar en una línea del nivel superior de la jerarquía. Vamos a estudiar ahora los elementos físicos que componen la estructura o la red SDH. Entonces, una red SDH está formada por 3 tipos de elementos, como aparece aquí. Primero, los repetidores, que simplemente regeneran la señal óptica cuando la distancia supera el máximo permitido. La distancia máxima permitida, cuando estamos hablando de fibra óptica monomodo, podemos hablar perfectamente de cientos de kilómetros. Luego tenemos los ADM, que son vienen de la palabra Add Drop Multiplexor. Son multiplexores que son los que permiten intercalar o extraer tramas de un nivel inferior en un nivel superior, y también permiten crear anillos. Y finalmente el otro dispositivo es el Digital Cross Connect, que son como ADNs, pero que permiten interconexiones más complejas, nos permiten interconectar varios anillos. Bien, la topología típica de una red SONET es siempre en anillo. Ahora luego veremos por qué. Bien, aunque la topología física es en anillo, la topología lógica puede ser de estos 3 tipos: punto a punto, punto a multipunto, anillos y redes malladas. Aquí tenemos 2 ejemplos de lo que podrían ser punto a punto y punto a multipunto, respectivamente. Aquí, por ejemplo, tendríamos un ADM, estos son ADMs, ¿de acuerdo? Y estos serían los dispositivos que agruparían redes o que harían de interfaz con redes de distinto tipo, que podrían ser los clientes que tendrían que utilizar este sistema o esta red SDH. Aquí, por ejemplo, tenemos un caso donde, por ejemplo, en el campus de Burjasot podemos tener distintos dispositivos que quieren interconectarse. Por ejemplo, aquí tenemos un router, una central telefónica, etcétera, etcétera, distintos circuitos de distintos tipos de servicio que van a tener que interconectarse, por ejemplo, con el Politécnico. Aquí, por ejemplo, tenemos el caso donde tenemos servicio de router, servicio de telefonía, etcétera, etcétera. Tenemos 3 circuitos distintos y no tienen por qué ocupar toda la capacidad del anillo. Aquí en este caso tenemos 3 circuitos STM1 que, por tanto, como están circulando por troncales, esta sería la troncal, ¿vale? Entonces, como la troncal STM4 permitiría hasta 4 circuitos entre estos 2 puntos. Bien, en este caso tenemos un circuito sobrante. En una topología típica punto a multipunto, aquí teníamos el típico caso de nuestra universidad, donde tenemos el campus de Burjasot, el campus de Blasco Ibáñez y el campus de Los Naranjos, y hay que interconectar todas las redes de los 3 campus. Bien, en este caso podríamos tener, aquí tenemos donde el router está conectado a través del repetidor con un router en Blasco Ibáñez, y aquí tenemos una central telefónica que está interconectada con otra central telefónica en el campus de Los Naranjos. El resto es como en el caso anterior. Aquí, por ejemplo, tenemos punto a multipunto, porque va desde Burjasot tanto a Blasco Ibáñez como a Los Naranjos. Por eso se llama multipunto. Perdón, que no me va muy bien la pizarra esta. Bien, entonces los enlaces que existen en una topología SONET o SDH son los siguientes, los que aparecen aquí en esta transparencia. Primero tenemos la sección. La sección es la unión directa entre 2 equipos SDH cualesquiera. Así puede ser, por ejemplo, esta troncal, este enlace que une un repetidor con un ADM, o también podría ser este de aquí. Esta también es una sección, puesto que une 2 dispositivos cualesquiera. Eso es una sección. Cuando hablamos de línea, estamos hablando de una unión entre 2 ADMs consecutivos o 2 ADMs contiguos. Así, por ejemplo, esta de aquí sería también
una sección, perdón, una línea, y también sería una sección. Y finalmente la ruta es la unión entre dos equipos finales. Aquí estamos hablando de los equipos que tenemos que unir, principio y fin de un circuito, ¿vale? Así tenemos, por ejemplo, que aquí tendríamos dos rutas, ¿vale? La ruta D y la ruta E, o podríamos tener también una ruta, ¿vale?, para los circuitos A, B y C, ¿de acuerdo? Bien, depende también de las aplicaciones y de la topología de la red, pero en principio tiene que quedar claro lo que es una sección, una línea y una ruta. Bueno, aquí tenemos lo que es la arquitectura SONET SDH, de acuerdo, y cómo se divide la capa física, ¿vale? Entonces, como hemos comentado, pues tenemos secciones, líneas, rutas, y luego está la capa más física de todas, que es la capa de fotónica, que se ocupa de la transmisión y señal, la transmisión de la señal por dentro de la fibra óptica. Bien, lo que es importante, hemos dicho antes que la topología de la red SONET se basa en una fibra que se construye con una topología física de anillo. Es decir, aquí tenemos un ejemplo para que entendáis cómo se realizan los circuitos sobre una arquitectura SONET. Tenemos un anillo con una sola fibra óptica que interconecta 4 ADMs, ¿de acuerdo? Y aquí en este ejemplo veis que tenemos asociado a cada uno de los ADMs el router que tenemos asociado a cada ADM, digamos que es el que nos interconecta una red de datos, por ejemplo una red de Ethernet de un campus, pues con las redes que tenemos en los otros campos. Bien, para ello tenemos que conseguir la topología lógica que aparece aquí arriba a la derecha, ¿vale? En esta topología tenemos 4 routers interconectados, ¿de acuerdo? Y estos routers tienen que estar interconectados por canales duplex, pero tenemos un anillo formado por una sola fibra óptica, con lo cual, bueno, ¿cómo se consigue a partir de una fibra óptica simplex conseguir rutas dobles? Pues precisamente por la topología de anillo. Ahora vamos a explicar cómo podemos implementar circuitos circuitos duplex a partir de la topología de anillo. Aquí tenemos la explicación. Realmente yo voy a conseguir el circuito A, el circuito A une este router con este router, ¿vale? Y tengo que conseguir un circuito duplex. ¿Cómo lo hago? Pues utilizo siempre la transmisión de los bits en sentido de las agujas del reloj por la fibra óptica que tiene una estructura de anillo, de tal forma que para ir de este router a este router voy por el lado corto, ¿de acuerdo? Voy siempre siguiendo el sentido de las agujas del reloj. Para ir en sentido contrario, es decir, la transmisión en sentido contrario, voy a utilizar el lado largo, ¿de acuerdo? De tal forma que para ir de aquí a aquí no voy a ir por el mismo camino, sino que voy a completar el círculo, de tal forma que siempre podemos conseguir circuitos full duplex a partir de fibras ópticas que transmiten solo en sentido simplex. Entonces, si tenemos 4 circuitos STM1 entre sí con una fibra óptica en anillo, que sea STM4, puedo contener hasta 4 circuitos STM1. Bien, el problema de esto es que, como dice aquí abajo, tengo una sola fibra en el anillo. El problema es cuando la fibra se rompe. Si la fibra se rompe, todos los circuitos caen. Entonces este sistema, digamos que no es resistente a fallos, ¿vale? Entonces, precisamente por eso el estándar SDH lo que define es que siempre las fibras tienen que ir por pareja, siempre hay que entablar 2 fibras. Entonces, en el estándar SDH siempre una fibra es la que funciona y la otra siempre está en reserva. Este es uno de los principales problemas en cuanto al rendimiento del sistema SDH, que solo utilizamos el 50% de la fibra óptica. Eso quiere decir que el ancho de banda disponible es siempre el 50% y el otro es simplemente para tolerancia a fallos. Aquí te vemos en la parte derecha como ante un corte de la fibra que se puede producir accidental o voluntariamente, los ADMs que hay inmediatamente al lado de donde se ha producido el corte el estándar garantiza que
puentean las fibras que hay en su interior en menos de 50 milisegundos, con lo cual realmente la tolerancia a fallos que proporciona este sistema es muy alta, pero a cambio de tener un ancho de banda que es solo el 50% del ancho de banda posible que podríamos tener. Bien, aquí tenemos ejemplos de bastidores reales que tenemos ahí en el centro de cálculo. Aquí tenemos, serían las placas Sonet que tenemos en el servicio de informática, como digo, aquí en el centro de cálculo. Y esto es lo que realiza un cross-connect. Un cross-connect no es más que un ADM que está conectado a dos anillos distintos. De tal forma que aquí el flujo de la información es siempre que marcan las flechas azules. Como veis, vamos de aquí a aquí, pero de aquí no vamos al siguiente, sino que entramos en el siguiente anillo. ¿De acuerdo? De tal forma que el flujo de la información es en 8 más que en anillo. ¿De acuerdo? Bien, la última parte de este vídeo va a ser explicar cuál es la estructura de una trama Sonet y las diferencias que son importantes, son muy sutiles, pero son importantes, que hay entre el formato de la trama Sonet y el formato de la trama STM. Bien, en principio vamos a estudiar la estructura de la trama Sonet, que es la primera que se definió y que también utiliza, por supuesto, el estándar SDH. Bien, entonces hemos dicho que tiene un caudal de 51,84 megabits por segundo. ¿Esto por qué es? Pues es porque fijaros que seguimos teniendo 125 microsegundos como frecuencia de muestreo, es decir, todo está basado en el mismo bucle de abonado que dijimos en el anterior vídeo, es decir, una frecuencia de 8000 muestras por segundo, lo que significa que cada 125 microsegundos se produce una muestra. Pues bien, nosotros cada 125 microsegundos en el estándar Sonet no mandamos 24, sino que mandamos 810 bytes. 810 bytes que corresponden a una matriz de, como vemos aquí abajo, de 90 por 9, ¿vale? En total 810 bytes cada 125 microsegundos, y eso da un caudal total de 51,84 megabits por segundo. Pues bien, si esquematizamos estos 810 bytes, los podemos esquematizar en una matriz de 90 columnas por 9 filas. ¿De acuerdo? Pues bien, de estas 90 columnas, la primera la vamos a reservar para información, para que contenga información de la ruta. Y las otras 3 columnas las vamos a reservar para que contengan información de administración y gestión de la sección y la información para el control y la administración y gestión de la línea. Por eso hemos dicho antes que Sonet permite la gestión de la red sin desconectar, ¿vale? A la vez que transmitimos los datos, permitimos la gestión de la red. ¿Por qué? Pues porque tenemos una columna reservada para digamos, el encaminamiento, que sería la primera columna, y otras 3 columnas para gestionar tanto las secciones como las líneas, ¿vale? Con lo cual la carga útil máxima no serían 90, sino que serían 86 columnas por 9 filas, lo que da 774 bytes, y por tanto eso son 6.192 bits, y 692.000 por 8.000 muestras, es decir, por 8.000 veces que se repite esto por segundo, da un caudal útil, ¿vale? Una carga útil, un flujo de carga útil de 49,536 megabits por segundo. Bien, entonces la diferencia pequeña pero sutil y fundamental entre el estándar Sonet y el estándar SDH es que en el estándar Sonet hemos dicho que la STS3 es, digamos, el equivalente a la estándar SDH, ¿vale? Pues la pequeña diferencia es que la STS3 está formada por 3 tramas STS1, pero aquí la carga útil, fijaros que es simplemente el triple de la carga útil que hemos visto en el formato de trama anterior, ¿vale? Cosas a resaltar, pues que aquí tenemos, es como un tren donde llevamos 3 vagones, pero donde realmente no llevamos 3 vagones, sino que llevamos 3 locomotoras unidas, donde las cabeceras, ¿vale? Es decir, el motor
¿vale? Va en los tres, ¿vale? Aquí las tres tramas llevan tanto la información de ruta como la de sección como la de línea, ¿de acuerdo? La pequeña diferencia con el estándar SDH es que en la trama STM1 de la SDH equivale a la STS3, pero aquí en este caso la información de ruta solo aparece en la primera línea, es decir, aquí las tres tramas van a tener que ir al mismo destino, puesto que la información de la ruta, la información de encaminamiento solo la lleva la primera, es decir, esto sí que es como un tren donde la segunda y tercer vagón no llevan maquinista, no llevan información, ¿vale? No llevan gestión de la ruta y por tanto las tres tramas aquí tienen que ir al mismo destino. En el caso anterior las tres tramas podían ir a distintos destinos, ¿de acuerdo? ¿Cuál es la ventaja de esto? La ventaja de esto es que realmente la segunda y tercera trama tienen 87 columnas útiles para datos, mientras que en el caso anterior las tres tramas tenían solo 86 columnas. Por lo tanto, aquí el caudal útil es ligeramente mayor que en el caso anterior, ¿vale? Esa es la pequeña diferencia, pero importante diferencia con Sonnet, ¿vale? Entonces, a continuación Sonnet, es decir, una vez que se había estandarizado esto, lo que hizo Sonnet fue definir la trama STS3C, donde C viene de o la OC3C. Esta sí que es exactamente igual a la STM1 del estándar SDH, ¿de acuerdo? Entonces, esto es todo lo que os quería comentar acerca del estándar Sonnet y los formatos de trama Sonnet. Espero que os haya gustado.